Buenos días. Abra su Biblia en el libro de Ezequiel, por favor, capítulo 36. Ezequiel 36. Vamos a continuar con la serie de los domingos llamada Guarda tu corazón. Este viene a ser el tema número 10 de esta serie. Ya vamos de picada en esta serie. Vamos ahora a enfocarnos en la otra mitad de esta serie. Pudimos ver temas como, por ejemplo, el corazón obstinado, el corazón indiferente, el corazón, ¿quién se acuerda? Incrédulo, ¿verdad? Vamos ahora en esta serie a comenzar a ver el corazón que adora, el corazón, ¿verdad? Como en el día de hoy vamos a ver la parte positiva, si puedo llamarle así, a la vida cristiana, ¿verdad? El buen corazón. El tema número 10 que voy a compartir en esta mañana se va a titular Un nuevo corazón. ¿Cómo se llama el tema? Un nuevo corazón. ¿Cuántos tienen un nuevo corazón? ¿Cuántos quieren un nuevo corazón? Bueno, hay una pregunta ahí misteriosa, ¿no? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos tienen? Las dos son congruentes, hablando de manera espiritual. Lo vamos a ver en esta enseñanza. Les advierto que vamos a ver bastantes textos hoy, porque lo que voy a enseñar hoy va a traer mucha información bíblica a lo que vamos a estar viendo en el resto de la serie, ¿ok? Vamos a hacer una oración para que nuestro Dios nos siga ayudando en esta mañana y me dé gracia a mí para enseñar correctamente, amén. Señor, te pedimos que nos des la gracia a cada uno de nosotros a través de tu palabra, en especial a mí, Señor. Quiero enseñar con rectitud, Señor, dame la gracia necesaria para enseñar con sabiduría, con palabras que se entiendan, que todos salgamos de este lugar sin ningún tipo de confusión y que todo lo que aprendamos sea para la vida diaria, para la práctica en obediencia de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, mi buen Dios. Ezequiel 36, versículo 26, un nuevo corazón. Ese es el estudio que estaremos viendo en el día de hoy. Dice la versión de la Biblia Nueva, Biblia Viva, es una versión más sencilla. Dice Ezequiel 36, 26, y les daré, ¿qué dice? Un corazón nuevo. Es una promesa de Dios, ¿ok? Dice, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré un espíritu nuevo en ustedes, les quitaré sus corazones de piedra e insensibles, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y buenas intenciones. ¿Qué significa para nosotros los creyentes tener un nuevo corazón? ¿Qué significa eso? Fíjense, cuando los judíos esperaban a su Mesías, el concepto de salvación que ellos tenían, según la interpretación que ellos le daban a la Escritura, consistía en erradicar a todos los enemigos, incluyendo los gentiles, es decir, los que no sean judíos, para ellos en este caso, debían ser eliminados del mapa. En pocas palabras, según ellos, el problema era simplemente no ser judío. Esto nos da una idea más clara del por qué los judíos mataron a su propio Mesías, el cual todavía están esperando. Cuando Jesús viene a esta tierra e inicia su ministerio, Jesús, si usted nota, se va directo con los de su pueblo. Se fue directamente con los judíos para confrontar sus corazones y exponer su pecado, en vez de ir a lo mejor con las naciones paganas, las naciones, ¿verdad?, que no conocían a Dios, como los griegos y romanos de ese tiempo. Esas otras naciones practicaban todo tipo de aberración en pecado, brujería, quemaban a sus niños, los sacrificaban. O sea, todo tipo de cosas que usted se quedaría alarmado en el día de hoy. Bueno, imaginemos, por ejemplo, por un momento, que como cristianos tenemos pastores, maestros de la Biblia, y según nuestro concepto, es un ejemplo, estos maestros y pastores son intachables, son hombres consagrados, hombres que aman a Dios. Estos hombres son el ejemplo a seguir. Estos hombres tienen el estándar más alto de la vida cristiana, ¿verdad?, que los hombres de Dios pueden tener. Es decir, faltarle respeto a uno de estos hombres sería faltarle respeto a Dios mismo en su cara. Pero supongamos que viene Jesús en persona y comienza
a confrontar el corazón de estos supuestos hombres de Dios, Jesús comienza a evidenciar la verdadera condición y conducta de estos supuestos hombres que todos lo veían como el prototipo de la vida cristiana. Usted hágase una idea. En Mateo 23, voy a continuar en la misma versión de la Biblia, Nueva Biblia Viva. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 15. Fíjense cómo Jesús, quédese con la ilustración de que usted piensa que estos hombres son hombres de Dios sin duda. Llega Jesús y fíjense lo que les va a decir. Dice Mateo 23, verso 1. Entonces Jesús, dirigiéndose al gentío y a sus discípulos, noten que siempre hay tres grupos, ¿no? Dice, cualquiera que vea a estos escribas y fariseos creando leyes, se creen que son Moisés en persona. Aquí Jesús está confrontando a estos hombres. Dice, claro, obedézcanlos, hagan lo que dicen, pero no se les ocurra hacer lo que ellos hacen. Porque ellos mismos no hacen lo que dicen que se debe hacer. Recargan a la gente de mandamientos que ni ellos mismos intentan cumplir. Verso 5. Dice, y luego se dedican a hacer obras de caridad para que los demás los vean. Cristianos, cuando usted haga una buena obra, que su mano izquierda no lo sepa la derecha. Porque, bueno, pastor, no se lo dije a mi mano derecha, pero lo puse en el Face. Me tiré una foto en el Instagram y ahí lo puse para que vean que también yo soy bueno. Dice, para aparentar santidad, se ponen en la frente, esto usted lo ve hasta el sol de hoy, los judíos que vemos aquí ortodoxos se ponen su cajita, su filactería amarrada de los brazos, fíjense lo que dice, se ponen en la frente y en los brazos porciones de las escrituras, eso es lo que hay en la cajita, ¿verdad? La ley. Dice, en las tiras de pergamino o piel más anchas que puedan encontrar y procuran que los flecos de sus mantos sean más largos que los de los demás. Porque mientras más grandes los flecos, más autoridad, más nivel. Verso 6. Y les encantan, dice el texto, ir a los banquetes y sentarse en las cabeceras de las mesas. Miren, esos son principios que Jesús dice, hagan lo contrario. Cuando usted llega a un lugar, no se siente adelante a menos que le den el permiso. Siempre llegue esperando si es un evento, si es una boda, si es un cumpleaños. O sea, no, yo quiero adelante. Sí, eso es lo que tú quieres, pero no es lo correcto. Siempre hay alguien en la iglesia, por ejemplo, que asiste donde se van a sentar. ¿Sí o no? Sí. Bueno, aquí se pelean por los asientos. Levante la mano el que se pelea por los asientos aquí. No la van a levantar, pero sí, la gente sí se pelea por asiento. Ayer en el día del tiempo de la alabanza, en el tiempo de la enseñanza de las mujeres, en el servicio de ayer, los niños estaban en el cuarto viendo una obra de la Biblia. Y cuando entré, habían 3 sentadas y 2 paradas así. Esa es mi silla, peleándose. Y digo yo, bueno, yo pensé que solo eran los adultos. Sigo leyendo en el 7. Y cuando andan por las calles, les gusta que les digan, rabí, rabí. Dice, no dejen que nadie los llame así. Solo el Cristo es rabí y todos los hombres están en el mismo nivel de los hermanos. Somos todos iguales. Y no llamen a nadie en la tierra padre ni madre espiritual. Porque el único digno de este título, ¿quién es? Es Dios, que está ¿dónde? En los cielos. Hay una diferencia cuando uno ve a una figura espiritual como ejemplo y decimos, yo veo a esta persona como una madre, como un padre. Pero llamarle madre o padre espiritual, no hagamos eso. Porque lo dañamos a ellos y nos dañamos nosotros, ¿sí o no? Sigo leyendo, dice el verso 10, no se dejen llamar maestro porque solo hay un maestro. Claro, está hablando aquí de la Biblia, la palabra de Dios. Dice el Mesías, mientras más humildemente sirvamos a los demás, más grandes seremos. Para ser grande hay que servir a los demás, pues los que se creen grandes serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Y luego el Señor aquí se dirige directo a ellos y les dice, ay de ustedes, casi mente mirándole a los ojos. Me imagino que literal, ¿no? Escribas y fariseos, hipócritas les llama. Y la gente seguro, ay Dios mío, me imagino la gente así. Porque ni entran al reino de los cielos ni dejan entrar a nadie. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque por un lado hacen oraciones larguísimas en las calles
y por el otro les roban las casas a las viudas. Eso hacían ellos. Hipócritas, hay de ustedes hipócritas porque recorren el mundo en busca de conversos, gente que los sigan a ellos. Dice, y una vez que los encuentran, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Mantenga su postura como que usted cree que estos hombres son de Dios para que entienda el concepto. Cabe explicar que el pueblo que vivía en tiempo de los fariseos, tenían un concepto muy errado acerca del verdadero carácter de los escribas y fariseos. Es por esto que los discípulos se le acercan en Mateo 15, verso 12 a Jesús y le dicen, entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron por esta palabra? Es decir, para los discípulos el ofensor era Jesús. No sé si está captando lo que estoy tratando de transmitir. Se ofendieron y aquí Jesús quedó como, Señor, ofendiste a los maestros de la ley, ignorando que Jesús es Dios, dador de la ley. Bueno, ellos ignoraban que esos fariseos habían ofendido a Dios, su hipocresía y sus aberraciones, habían por toda una vida ofendido a la persona del Señor. Este pueblo, hermanos, veía el estilo de vida de esos escribas y fariseos como un nivel espiritual muy alto para alcanzar. Eso significa que si ellos, los fariseos, estaban en esta condición y conducta, mis hermanos, sus discípulos estaban peores. ¿Entienden la implicación de un maestro que enseña la palabra de Dios y anda en este tipo de conducta discipulando a otros? ¿Qué van a imitar? Bueno, por eso Jesús les dice en el versículo 15, hipócritas, ustedes salen buscando seguidores y los hacen 2 veces peores que ustedes. Bueno, imagínate ser discípulos, por alguien que aparenta ser un hombre o mujer de Dios. Jesús le llama a estas personas sepulcros blanqueados. ¿Sabe lo que es un sepulcro blanqueado? Bueno, usted va al cementerio, especialmente los de los militares, y se ven muy lindos. ¿Ha visto usted un cementerio de militares que está el pasto verdecito, las lápidas están bien blancas, todo en orden, sí o no? Pero destape uno, sáquele la tierra, remueva la lápida y mire lo que hay ahí. ¿Qué hay? Huesos de muerto. Llamarle a alguien sepulcro blanqueado es algo muy fuerte. Lo bueno que es Dios que lo hace, es el Señor. Para este pueblo, hermano, los fariseos eran considerados como los guías espirituales, eran muy respetados por la gente. Quizás los veían a estos hombres como un nivel espiritual inalcanzable, como diciendo, wow, yo quisiera ser como Caifás, como José de Arimatea, como el joven rico, como Nicodemo. Pero ¿quién va a llegar ahí? Nadie. Así pensaban. Y Jesús le dice en Mateo 5:20, porque os digo, escuche esto, hermanos, que si vuestra justicia no fuere por encima de los escribas y fariseos, nadie va a entrar en el reino de Dios. ¿Qué usted le responde a eso? ¿Te imaginas, mi hermano, mi hermana, tú aspirando a llegar a ser como uno de estos escribas o fariseos, y a lo mejor con gran sacrificio piensas que nunca llegarás a ese nivel y luego lees esto? Cuando Jesús confronta al joven rico, vamos a Mateo 19, este joven era un líder de Israel, mis hermanos, líder de Israel. Era otro de esos hombres que eran admirados por el pueblo. Era, según su apariencia, un hombre intachable. Era un hombre que ningún ser humano podía apuntar el dedo, pero Dios sí podía. Dios sí. Cumplía los mandamientos al pie de la letra, incluso era rico, el cual esto era una señal de que Dios lo había bendecido, entre comillas, claro. En Mateo 19:16, Jesús se encuentra con este rico. Dice, entonces vino uno y le dijo, fíjense, Lucas le llama uno, pero Marcos le llama un líder, un principal, ¿verdad? De Israel. Le dice, maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Usted conoce Lucas 6, ¿verdad? Que dice, el buen corazón del buen tesoro saca cosas, ¿qué? Cosas buenas del buen corazón, ¿verdad? Y el mal corazón del mal tesoro saca cosas malas. Dice el 17, pregunta por la vida eterna, ¿qué hago para alcanzar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Es decir, ¿qué entiendes tú por bueno? Le está preguntando. Y le dice, ninguno hay bueno sino un solo, Dios, y está en el cielo. Recuérdense que él le llama a Jesús bueno. Si el joven rico ve que Jesús es bueno, solo Dios es bueno, ¿quién es Jesús? Dios. Luego le dice, mas si quiere entrar en la vida, se entiende que eterna, guarda los mandamientos, le dice. Pero Jesús aquí parece decir que por obras entramos al cielo. Pero no, le va a hacer un escaneo del corazón. Le va, así como a Nicodemo, le va a agotar su capacidad. Cuando él diga, sí, yo hice eso, yo hice eso, yo hice eso, yo hice eso, Jesús va a decir, no basta. Para que entiendan que sin Jesús no se puede. Y le dice los mandamientos, conoces, ¿no? Ahora fíjense, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, dice el 18. Le dijo, ¿cuáles? ¿Sí entienden esa pregunta? Como diciendo, ¿hay más? Pero es una pregunta irónica, como ya, Señor, ya. O sea, a menos que haya más, ya los cumplí. O sea, vino a buscar su visa o residencia, esperando que le den el sello, la ciudadanía, no sé. Jesús dijo, cuando le dice el cuáles, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el verso 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y le dice, ¿qué más me falta? Prácticamente diciendo, no hay más que hacer. Piensa él, ¿no? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, que es lo que Dios espera de nosotros, nada más que eso tiene su explicación, lo vamos a ver en otros temas. Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Dice, quiero que note este versículo 22, póngale atención. Oyendo el joven, ¿qué dice luego? Ahora, ¿cuántas palabras dijo Jesús? Muchas, ¿sí o no? ¿Por qué no dice estas palabras? Por la razón de que la expresión esta palabra significa el evangelio. Esta palabra, este mensaje, esta demanda se le puede llamar a esta palabra. ¿Cuál es el evangelio? Que el que no está dispuesto a dejarlo todo y seguir a Jesús no puede ser su discípulo. Por eso es que aquí no es salvación por obras, es decir, si él vendía lo que tenía y lo daba a los pobres, no se salvaba. Lo único que hacía era vaciar su corazón para que Jesús entrara. Es la diferencia. ¿Sí entienden? Dice que se fue triste, dice el texto, porque tenía su corazón lleno de posesiones, se puede entender. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, se volteó, ya se fue el joven rico, no quiso el evangelio. Y a los que quedan le dice a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico, entiéndase, uno que confía en riquezas, en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjense el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos batallan con ensaltar una aguja? Están ahí. No. Un rato, ¿no? Mi esposa y yo en el YouTube ya aprendimos y le haces así y se entra sola ya. Pero así como que difícil, una aguja, imagínate un camello ahora. Imagínate un camello. Pero Jesús está usando en la regla de estudio bíblico se le llama esto hipérbole, una exageración, pero se queda muy pequeño. Pero está exagerando con un propósito, como cuando le dice a los fariseos, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Fíjense, dice el versículo 25, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron. Pregúntese por qué se asombraron si eran pobres. Bueno, Jesús les dijo, para los hombres, creo que salté un texto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues, lean conmigo?
podrá ser salvo. De esa manera, nadie. Así como el joven rico, nadie. Pero acuérdense, la pregunta viene, quiero conectarlos, porque los discípulos ven a este joven rico como un ejemplo a seguir, diciendo, si a quien yo admiro no es salvo, yo voy para el infierno. Por eso la expresión. Jesús le dice, para los hombres esto es imposible. ¿Qué es esto? ¿Qué significa la palabra esto? Alcanzar la salvación en tus propias fuerzas. Eso significa. Por obediencia no te salvas, por fe. Y una vez te salvas, hay que vivir ¿cómo? En obediencia. La obediencia es una evidencia de la fe para salvación, no un requisito para salvación. Sigo leyendo. Dice Jesús al final, más para Dios es posible. ¿Para el hombre es qué? Y para Dios es posible. Necesito a Dios para conocer a Dios. Necesito a Dios para ir donde está Dios. Necesito a Dios para estar con Dios. Los discípulos pensaban, si este líder de Israel, con guardar todos estos mandamientos, Jesús lo condenó prácticamente. No lo mandó al infierno, pero le dijo, esto es, si no quieres, como dice el hermano Javier, sorry. Preguntan, ¿quién entonces podrá entrar? Muchos, mis hermanos, ignoran que antes de la conducta hay una condición. Antes del hecho existe una intención. Y antes de las obras hay una semilla de fruto. Por ejemplo, no sé si a usted le pasa a los que manejan, tienen carros. Hay veces que voy manejando en mi carro y de repente voy en la carretera y siento que mi carro comienza a vibrar. Y ya no sé si son los amortiguadores o si es que la calle está corrugada o desnivelada. Y está el carro ahí y comienzo yo a mirar para afuera y decir, ¿qué le pasó al carro? Confundido. No sé si son los amortiguadores que se dañaron, si el carro se le aflojó un tornillo, no sé. Pero le pasó esto a los fariseos. Ellos pensaban que el problema era la carretera, no sus amortiguadores. Pensaban que el problema estaba afuera, no dentro. Y no sé si usted manejando le pasa. ¿A alguien aquí le ha pasado eso? Que va manejando y yo antes de ayer, voy manejando y voy tranquilo en la calle suave y no se siente nada. Y de repente comienza la calle corrugada, el carro comienza a vibrar. Y bueno, ya uno que tiene un poco de experiencia, uno va diciendo, bueno, a lo mejor es la carretera, pero uno sigue investigando a ver si no son los amortiguadores. El pueblo que esperaba la promesa del Mesías pensaba que el problema de su esclavitud y opresión por las otras naciones paganas era por los enemigos, era culpa de ellos. Ellos pensaban que los enemigos eran los egipcios, babilonios, griegos, persas, los romanos, los asirios. Le atribuían la culpa de sus propios pecados a las naciones vecinas que los oprimían. Ahora miren lo que dice Isaías capítulo 10 en la versión Nueva Biblia Viva. Cuando yo leo una versión diferente, nada más le digo por si no sabe, es para no tener que pararme en cada palabra y explicarla, y ya la versión la trae más sencilla, ¿ok? Porque luego dicen, no, aquí no leen la Reina Valera, sí, creemos en el original y hay versiones para simplificar, ¿ok? Para que usted entienda mejor, a eso le llamamos darle papita a los niños o la papilla, ¿ok? Isaías 10, verso 5. Fíjense lo que dice el Señor. ¿Quién dice? Dios. Dice Asiria, Isaías 10, 5. Asiria es el látigo de mi ira. Su fuerza militar es el arma que yo, dice Dios, empleo contra esta nación impía. ¿Cuál es esta nación? Israel. Escucharon la noticia de lo que pasó ayer, ¿no? No sabemos cuál es la razón, solo Dios sabe. Pero de un tiempo para acá no empleamos, no conectamos la disciplina de Dios con su pueblo ya. Ya todo es humano, terrenal, material, lógico, la noticia, es que las estadísticas, es que los misiles, y dejamos a Dios afuera. Escuchen lo que va a decir el texto. Dice, a esta nación impía sentenciada y condenada. Dice, ella los esclavizará, Asiria, los saqueará y pisoteará como tierra bajo sus pies. Dice el verso 7, pero el rey de Asiria no sabrá que fui yo quien lo envió.
Pensará solamente que ataca a mi pueblo como parte de un plan de un dominio mundial. Eso dice la Biblia. Increíble, ¿sí o no? Eso se llama, hermano, soberanía. Que Dios le entregaba a su pueblo, a los enemigos, como disciplina. Pregunto, padres de 40, 50 para arriba. Perdón. ¿Cuántos padres le dijeron al maestro de sus hijos, si se porta mal, dele con la vara? Bueno, son otros tiempos, pero ¿o cuántos se lo dijeron a usted? Porque a mí me lo hicieron. Levante su mano si usted sabe. Ok, padres que dijeron, si se porta mal. Bueno, hoy los hijos tienen la razón siempre, ¿no? El malo es el profesor. Pero antes no. Yo tenía una profesora, se llama Georgina, es muy conocida en mi pueblo, no sé, aquí hay azuanos, saben quién es. Y yo tenía la suerte de que esa profesora pasaba, cuando despachaban en la escuela, por el frente de mi casa. Y hubo un tiempo cuando ella me daba clase que se paraba en mi casa a dar la querella de que me porté mal casi todos los días. Era fuerte la profesora y me llegó a dar con reglas. No duro, pero sí me amenazaba. Y bueno, ¿quién le dio permiso? Cuando ella fue el primer día a dar querella, mi abuelo, que ya lo conocen, parte de los evangelios, mi abuelo le dijo, así me miró con ojos así, con la mirada matona, como dicen por ahí, y le dijo, si lo vuelve a hacer, te doy permiso. Así le dijo mi abuelo a la profesora. ¿Y cómo llegué yo al otro día con esa profesora? Derechito. Bueno, a una escala mayor, el Señor, bueno, ya ustedes escucharon que mi tía estuvo aquí, ¿verdad? Y cómo fue la situación con ella, ¿no? Mi tía, que era mi profesora, me quemó. Sí, me quemó, no me dejó pasar de curso. Y mi prima está aquí, en el colegio de la mamá de mi prima, que está aquí sentada. O sea, hay evidencia, por si acaso usted no lo cree. Porque algunos piensan que estoy exagerando para ilustrar, no. O sea, es algo, hermanos, que Dios hace a mayor escala con nosotros. Dios disciplina a su pueblo. El padre que no disciplina, no ama a su hijo. Los judíos pensaban, mis hermanos, que el problema se encontraba fuera de ellos, que el problema era el resto del mundo. ¿Cuántos de nosotros queremos cambiar a otros y nos olvidamos de nuestro propio corazón? ¿Cuántos estamos mirando la noticia y decimos esos son asesinos, ladrones, políticos y todo eso? Y no tenemos el mismo nivel de examen con nosotros cada día, mirando a través del espejo de la palabra el corazón que cargamos dentro, que es perverso y ¿qué más? Y engañoso. Pero ustedes dijeron en la mañana que tenían corazón nuevo, y ahí es donde muchos se confunden, porque sí tenemos corazón nuevo. Vamos a ver qué significa eso. Como ya hemos estudiado, hermanos, Jesús confronta el corazón de un hombre que ninguno de nosotros quizás podríamos imitar su estilo de vida. Era un hombre moralmente correcto, guardaba los dichos de Dios en su corazón para no pecar, memorizaba libros de las Escrituras. ¿Cuántos se saben un libro completo de la Biblia aquí? ¿Nadie? ¿Ni el de Judas, que es un solo capítulo? Un solo capítulo, ¿verdad? Este hombre, mis hermanos, oraba, ayunaba, diezmaba, iba a la iglesia todos los días, no los viernes y domingos como nosotros, todos los días. Esperaba fervientemente la venida del Mesías, investigaba con profundidad las interpretaciones de la Biblia para evitar algún error. Buscaba a Dios con todo su corazón, y a este hombre Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Usted póngale asunto a esto, o sea, importancia de que Dios no va a negociar con nosotros allá en la puerta, allá en la entrada, hermanos. Es aquí la cosa. A mí me da temor esto, porque si yo me examino a la luz de lo que dice la palabra, de lo que Dios espera de mí, poquitos van a entrar. Si usted ve el contexto bíblico, hermanos, en los tiempos que Dios manda juicio, se salvaban un puñito. Del diluvio, ¿cuántos se salvaron? Eran miles. De Sodoma y Gomorra, ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántos? 3. Lot y sus 2 hijas. Así es, mis hermanos. Cuando el rey de Babilonia levantó la imagen para que todos se postraran,
¿Cuántos dijeron que no? 4 podemos decir, con Daniel. 4 de toda una nación. Entonces, siempre que yo veo la Biblia, sí se cumple el muchos son llamados, pero son pocos. Y esto debe de poner un temor que nos haga enderezarnos con Dios, porque no soy yo que voy a estar con Dios para que Dios me pregunte a mí a quién dejo entrar. Si me pregunta, me dijo, Señor, a todos. Pero no es así, mis hermanos. El trono blanco es Dios solo. Y el abogado que tú tienes es el mismo Dios. ¿Cómo le vamos a hacer, como dice el pastor Chuy? Al igual que Nicodemo, mis hermanos, absolutamente todos necesitamos un corazón nuevo. Después que Dios trató con el corazón obstinado y rebelde del pueblo en el Antiguo Testamento, después que Dios permite que el hombre trate en su humanidad de agradar a Dios, de cumplir los mandamientos de Dios, cuando el hombre se cansó de tratar de agradar con sacrificios humanos a Dios, Dios al final dijo, no me agradaron, y dijo una palabra: Dios se proveerá de cordero. No pudieron agradarle. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, quiero explicar algo con eso, porque siempre que un ateo quiere poner en mal a Dios, dice, ¿cómo un Dios de amor va a mandar a sacrificar a su hijo? Este pueblo de Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham, hacía esto de costumbre: quemar a sus hijos. Adoraban la luna y quemaban a sus propios hijos para recibir bendición, fertilidad y prosperidad de agricultura. Lo hacía normal. Y el Señor le habla en el lenguaje de Abraham, le dice, sacrifica a tu hijo. Y Abraham amaba a Isaac como usted no se imagina, lo esperó toda su vida. Y en el amor a Dios le dice a Abraham dijo, Dios me dio una promesa, pero Él la puede hacer hasta de las piedras. No me necesita, aquí te lo entrego a Isaac. En Génesis 22, cuando Abraham levanta el cuchillo, verso 12, dice, y dijo, no extiendas tu mano, le dice el Señor a Abraham, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró ya aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Cómo se dice en hebreo? Usted lo sabe. Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Escuche bien, un carnero trabado en un zarzal. ¿No les recuerda algo esto? ¿No les recuerda que también Jesús fue trabado en un zarzal? Corona de espina. El cordero que el Señor provee para Abraham se quedó trabado en una rama de un árbol espinoso, pero dice que fue por la cabeza. A Jesús, al Cordero de Dios, le pusieron su corona de espina. 4000 años después que Abraham recibe esta promesa, sucede esto. ¿Coincidencia? Usted dígame. Isaac, mis hermanos, no era suficiente para agradar a Dios. En el cumplimiento de la ley y el pago por los pecados para la raza humana, Isaac no era suficiente. Dios se proveerá de un cordero perfecto, y una vez este cordero sea inmolado, resucitaría para darnos un corazón nuevo. Y luego, una vez recibimos ese corazón nuevo, poder vivir para agradar a Dios. Porque sin fe, esa fe es confiar en lo que hizo Jesús, y Dios me aprueba al 100%. Ezequiel 36, 26, fíjense lo que dice el texto que leímos de inicio. ¿Usted piensa que si Dios demanda 100% que se cumpla su ley y nosotros le decimos que no podemos? Él dice, si no la cumplen serán condenados, y así es toda ley. Así es toda ley. Esa es la justicia real. Y luego Dios te dice, ok, entiendo que no puedes. Te mandaré el pago, te mandaré el rescate de salvación, te mandaré la capacidad para que vivas para mí. Pregunto, ¿cómo deberíamos vivir una vez el Señor hace eso? ¿Deberíamos de dedicarnos como en el Antiguo Testamento o aún más?
Esa pregunta queda para nosotros. ¿Debería de ser relájate que ya estamos en la gracia? ¿O esfuérzate porque estamos en la gracia? ¿No sería así? Porque ahora Dios nos dio la capacidad. Antes era un sacrificio humano, hasta la última gota de sudor botaban trabajando para agradar al Señor y no le agradó, porque no se puede. Solamente por fe se agrada al Señor. Por eso nos promete el Señor en Ezequiel 36:26, y les daré un corazón nuevo. Miren, el problema era que algunos le daban la ofrenda a medias y los que se la daban completa se jactaban. El problema del corazón. Y pasa todavía aquí. Los que tienen buen corazón, dice, Dios no mira mi bolsillo, Dios mira mi corazón. Y los que tienen mucho dinero, que dan mucho, dicen, no, yo sí le doy a Dios mucho. Y ahí se ve el orgullo. Y como quiera estamos en problema, porque el corazón es el problema. Dice, les daré intenciones nuevas y rectas, y pondré mi espíritu, un espíritu, nuevo en nosotros en este caso. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones llenos de amor y buenas intenciones. Ahora, una pregunta para ir cayendo en la idea del mensaje. ¿Usted piensa que al nacer de nuevo Dios nos da un corazón nuevo en el sentido de que ya somos perfectos? ¿O nos da un corazón nuevo para que caminemos y busquemos esa perfección? Bueno, ¿qué significa tener un corazón nuevo? Fue la pregunta que hicimos al inicio. La vida cristiana, hermanos, es un proceso lento, diga conmigo, lento y constante de santificación. Lento y constante, donde Dios nos ha dado la capacidad espiritual para cambiar ese corazón rebelde y obstinado que tenemos y transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo por medio de la obediencia de su palabra. Es una sinergia. No hay sinergia cuando creímos para ser salvados, nada más fe. Sinergia significa trabajar en conjunto. Pero una vez somos salvados, hay sinergia. ¿Cuál es? Que ahora mi obediencia mueve que el Espíritu me cambie. Si yo no obedezco, el Espíritu no me cambia. Si yo oro, Señor, cámbiame, y no obedezco la Biblia, la oración es vana. Es una combinación de oración, obediencia, y Dios hará. Dios hará lo que prometió. El que en vosotros comenzó la buena obra, la terminará. ¿Qué viene en el paquete del nuevo nacimiento? Usted cuando compra algún artículo en Amazon, siempre busca las fotos a ver qué trae. Bueno, compré este dispositivo. Trae cargador, trae batería, trae extensión, trae cover. Y estamos buscando qué viene en el paquete. Pregunta, ¿qué viene en el paquete cuando nacemos de nuevo? ¿Qué es lo que recibimos? Bueno, en Juan 3, verso 5, cuando Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso, hermanos, es para todos igual, ¿sí o no? Sin nuevo nacimiento no hay entrada al reino de los cielos, no hay. Sin un nuevo nacimiento en Cristo nadie entrará en el reino de Dios. Palabras de Jesús. ¿Qué significa nacer de agua y de Espíritu? Bueno, el agua, mis hermanos, aquí es la limpieza que Dios hace en nosotros el primer día que pusimos nuestra fe en Él. Yo no sé si usted lo experimentó o no. Muchas veces hay personas que no han nacido de nuevo y pueden aparentar una vida cristiana, y hay otros que sí nacieron de nuevo, pero hay una experiencia instantánea allí. ¿Cuál es? Que en ese momento que usted nace de nuevo, el Señor trae una limpieza de conciencia. Yo le digo porque a mí me pasó. Uno vive con una carga constante que uno ni sabe hasta que no conoce a Jesús. Siente uno que una carga de piedra se quitó. ¿Alguien aquí experimentó eso el día que conoció a Cristo? Levanta su mano que se vea, porque es para testimonio. Ese día sintió uno como que a mí me pasó, fue mi experiencia. Yo dije, ay, ya me puedo morir. Así me sentí. En serio. Yo sentí que cumplí ya con esta vida cuando conocí al Señor. Y así me siento cada día. Me puedo morir cuando Él diga. Y yo les he dicho que le tenía miedo hasta la oscuridad antes. Pero ya no le tengo miedo. No quiero decir así porque suena como que uno es valiente. No. Ya el Señor me dio la capacidad de aceptar lo que Él decida. Y me voy tranquilo.
sin reservas, sin sentirme, ay, es que no compré mi mansión, es que yo tenía en la lista, my bucket list, quería ir a Dubái. Bueno, no tiene de malo que tengas tu lista, pero si no se cumple, no pasa nada. Y por eso dice Ezequiel 36:25. Aquí viene lo que viene en el paquete del nuevo nacimiento. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es decir, el día que tú conociste a Cristo, naciste de nuevo, comenzó una vida nueva, ese día. Pero va a depender mucho de cómo vas a vivir de ahí en adelante. Porque tú te puedes ensuciar, puedes volver a la idolatría y puedes volver a llenarte de inmundicia, tú mismo. O sea, no es como que nací de nuevo y ya estoy pago y ya, esperar que venga el Señor y tranquilo. No, hay una responsabilidad ahora tuya y de Dios, el cual Él va a cumplir la de Él. La responsabilidad de creer en Jesús al principio nada más es confiar. Él lo hizo todo en la cruz. Consumado es, dijo, ¿sí o no? Pero una vez nacemos de nuevo, ahí comienza ahora. Cuando antes decíamos, es que no puedo, ahora sí puedes. Ahora sí podemos. En Juan 13:10 el Señor le lava los pies a sus discípulos y dice algo. Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque vamos a pecar en el camino. Pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Jesús le dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Cuándo limpió el Señor a los discípulos? ¿O cuándo nos limpió a nosotros? Cuando por la fe en Jesús dejamos todo, en el sentido de desprendernos de esta vida, y dijimos, Señor, mi vida a ti te pertenece. Esa es la fe. No hay reservas. Si tú como cristiano tienes reservas de que yo creo en Jesús, pero esto no se lo doy, Jesús no es tu Señor. Aunque hayas nacido de nuevo. Esa es la confusión. Porque un momento puedes tomar una decisión sincera, pero puedes cambiar de opinión en el camino, como los que salieron de Egipto, como Demas, Ananías y Zafira, muchos en la Biblia que comenzaron y no terminaron. Y ya sea como dicen por ahí, es que no era cristiano, no importa, porque una persona que no es cristiana no tiene deseos cristianos. Entiéndanlo, y lo vamos a seguir viendo en las Escrituras. Fíjense, Jesús le dijo, vosotros estáis limpios. Y Jesús los limpió cuando dejaron todo. Hermanos, Jesús los llama y ellos le siguieron. A esto se le llama, diga conmigo, conversión. ¿Cuántos de ustedes le han dicho, no, este se convirtió a cristiano ahora? ¿Le han dicho esa expresión? Bueno, conversión, usted sabe lo que significa. Lo mismo que arrepentimiento casi. Arrepentimiento es, yo viví una vida, mis metas estaban hacia el sur, por así decir. Conocí a Jesús y ahora mis metas están al norte. Pero conversión es lo mismo. Yo decido voltear mi vida, mis decisiones, metas, deseos y buscarlas de Jesús. Es posible que Dios te permita casarte, es posible que puedas estudiar, alcanzar cosas, pero todo lo que hagas, dice Pablo, siempre tu dirección va a ser a Jesús. O sea, el hecho de que tú digas, bueno, a mí me llamó a tiempo completo, yo tuve que dejar todo, lo mismo que los discípulos, pero a muchos no le va a decir eso. Algunos, pero a esos que Él llama y los separa es para cuidar su rebaño. Y aún tú decidas vivir. Yo escuché un video, vi un corto de un jugador de NFL, de fútbol americano, es un hawaiano cristiano, y lo entrevistan y dice, no ponen la pregunta, pero él inicia el video, él hablando, y dice, cuando estoy en el juego, y estoy en the sideline, afuera del juego, estoy ya para entrar, estoy hablando en lenguas, dice él. Estoy orando en lenguas. Y estoy memorizando escritura, porque gane o pierda, a Dios no le interesa eso, sino esta plataforma que me ha dado para ser un buen cristiano. Y dice, lo único que me duele es que estos juegos son los domingos. Y dice, y no me puedo congregar. Y yo dije, wow. Las nuevas iglesias de ahora son los estadios. No diciendo que sea malo ver juego, deporte, no estoy diciendo eso. Es cuando ponemos en la balanza hacia dónde se va el corazón, lo que lo hace idolatría o no. Porque ver deportes no es malo. Por ejemplo, mira lo que hace Dios, que a los que no van a la iglesia porque no les interesa, aman el fútbol, allá le manda a los cristianos. Y ahí está el jugador con su calcomanía, Juan 3:16, Filipenses 4:13, y predican.
y oran y a veces ven los jugadores que no son todos cristianos, pero hay alguien allí. Por eso es que no todos van a servir aquí dentro, pero tienen que venir para ser instruidos y hacer la obra que Dios quiere allá afuera. Amén. El mismo Pablo reconoce que él mismo no había llegado a la perfección. Él mismo dice: yo prosigo adelante, una cosa hago. Usted diría, Pablo es un tremendo hombre de Dios, pero Pablo mismo decía: a ver si lo alcanzo. A ver, no, decláralo, decrétalo. ¿Cómo que a ver? Tú eres un hijo del rey. Eso es arrogancia, porque cada día, hermanos, es de humildad y de reconocer que cualquiera, dice un pastor un día, dice: estamos en el trabajo de la fábrica de jabón, cualquiera puede resbalar. Leamos un texto, mis hermanos, que si usted lo lee solito en su casa, en su mañana, se puede confundir. Lucas 11:24. Vamos a sacar aquí algunos puntos. Lucas 11:24. Dice Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, está hablando de demonios, espíritus que ministran a la gente, que la controla, la gobierna. Eso dice 1 Juan 5, que el mundo entero está bajo el maligno. Y Efesios 6 dice que Satanás tiene un ejército de empleados, demonios. Jesús, cuando viene a tu vida, saca todo eso. El poder de la potestad de las tinieblas se va y eres libre del poder del pecado y de Satanás. Dice el demonio, dice aquí: volveré a mi casa de donde salí. ¿Mi casa? Dice, cuando vuelve, dice, la halla como barrida. Son palabras de Jesús, ¿ok? Barrida y ordenada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados los 8, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es decir, cuando alguien, en este caso sabemos que es una parte de la, vamos a decir, de la armonía bíblica, donde no había descendido el Espíritu Santo todavía. Pentecostés no había acontecido. Y cuando se predicaba el Evangelio, acuérdense de esto, la gente creía, pero esperaban la promesa que iba a descender cuando Jesús suba. Me voy para que venga ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo, y estará no solamente con vosotros, sino en vosotros dentro. Entonces todo el que creía en ese tiempo, antes de la promesa, quedaba la casa limpia esperando la promesa. Pero si Jesús lo hacía libre de los demonios y no creían en Jesús, los demonios volvían peores. Pero yo quiero que usted ponga sus ojos en el 25. Dice que la casa estaba barrida y ordenada. Hay una limpieza, mis hermanos. Génesis dice que antes de la creación, antes del Señor crear algo, dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Tú y yo antes de Cristo estamos vacíos, desordenados y en tinieblas. Y antes que Dios comenzara su obra de transformación, tenía que limpiar lo que leímos en Ezequiel 35:25. Nos limpia, viene el Espíritu a morar allí y ya nos toca a nosotros caminar con Él. ¿Sí entendieron? Podemos decir que cuando alguna persona crea el Evangelio de Jesucristo y le sigue con su vida, Dios hace una limpieza espiritual en nosotros. Es como si Dios limpia y ordena donde el Espíritu ahora habitará dentro del creyente. Así como la tierra, mis hermanos, que decía, me llegó esa idea porque el que es sincero y conoce al Señor ahora, ¿verdad? Nació de nuevo. Por lo menos yo me uso de ejemplo en el sentido de yo sabía quién yo era antes de Cristo y ahora sé quién soy en Cristo. Y son personas diferentes. Porque hay personas calladas, que yo era uno de esos, que si sacan así como tipo proyector sus pensamientos, ¿cuántos quisieran eso? Nadie. Lo que uno piensa, la suciedad que el mundo te infecta. Muchas veces cuando tú ves algo pornográfico, se te queda plasmado ese sucio en la cabeza. ¿Sí o no? Como un pastor que fue a Las Vegas y dice que tuvo que subir con sus hijos a orar por lo que habían visto durante el día que no querían ver. O sea, se te plasma el sucio de espiritual en tu cabeza. Pero hoy esta generación lo ve como un hobby.
y le da rienda suelta a la pornografía, a la película de terror, matando gente. O sea, da mucha pena, hermanos. Pero el Espíritu en la vida de los cristianos ahí mora. Y usted se imagina en su mente el Espíritu dentro de ti y uno viendo cosas que a él no le agrada. Bueno, la palabra, hermanos, es para enseñarnos a corregir y no seguir viviendo así. El Señor nos limpia, nos ordena y produce frutos espirituales en cada uno de nosotros. Esto nos lleva al siguiente punto de Juan 3:5. Jesús dijo a Nicodemo: el que no nace de agua y de espíritu no entra en el reino de los cielos. Nacer de espíritu, hermanos, es la resurrección espiritual cuando creímos en Jesús. Podemos decir que en la vida cristiana existen dos resurrecciones, porque Efesios, por ejemplo, dice, lo vamos a leer, que cuando Cristo asciende, los creyentes también resucitan espiritualmente. Tenemos una resurrección espiritual. Fíjense lo que dice Ezequiel 36:26. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne sensible. Bueno, al nacer de nuevo, dice Efesios 2, verso 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo. Por gracia sois salvos, dice el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué significa sentarse aquí? Significa reposar de los sacrificios humanos que no traían reposo y tampoco agradaban al Señor. Eso significa sentarse aquí, ya reposar de las obras que no agradan a Dios. Cuando nacemos de nuevo, hermanos, experimentamos un cambio en nuestra mente y corazón. ¿Cuáles son esos cambios? Usted conoce un texto muy conocido, 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Esas cosas viejas habla de nuestra condición de muerte espiritual. Y las nuevas es, al nacer de nuevo, tenemos vida nueva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Debemos mantener, mis hermanos, el ojo en las promesas del Antiguo Testamento, porque allí vemos la descripción de lo que Dios iba a hacer y en el Nuevo vemos el cumplimiento. Hebreos toma una de las profecías de Jeremías 31, en Hebreos 10:16, vamos a leer juntos allí, Hebreos 10, versículo 16. Dice el autor a los Hebreos, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Aquellos días se entiende que es cuando Jesús venía por primera vez a la tierra, cuando murió en la cruz. Dice el Señor, fíjense, eso es una profecía de cientos de años atrás. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Quién va a hacer esto? Dios. Dice: y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, es decir, se derrama la sangre, desaparece el pecado. Dice: no hay más ofrenda por el pecado ya. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús, dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, es decir, porque dio su vida, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón ¿qué? Bueno, ¿qué es un corazón sincero? Un corazón sincero es aquel que dice: yo soy pecador, soy débil, soy caído, y vengo a la presencia de Dios gracias a Jesús, gracias a lo que Él hizo. Y eso habla de que el Señor quiere ver que, Primera de Juan dice: si tú andas en luz, escuche esto, si tú andas en luz, nunca dirás que no tienes pecado, porque mentirías. Eso dice Primera de Juan del 5 al 10. Si andamos en luz, dice, el que dice que no ha pecado miente, el que dice que no tiene pecado miente, pero luego dice: pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, ¿y qué más? Y limpiarnos, darnos un corazón nuevo, hermanos. Es decir, que cada vez que nosotros cometemos algún pecado que no sea intencional, porque ya somos cristianos,
como dicen, sin querer, no queriendo. Venimos corriendo, Señor, te fallé, le hablé mal a mi esposa, perdóname. Pero acuérdense, la confesión hace que tú mires más tus faltas. Y no vas a querer cada minuto venir a confesar, ¿verdad que no? Y eso te va a hacer evitar el pecar contra Dios y ver tu corazón y humillarte para que Él te perdone. Cuando Dios ve eso, te va dando corazón nuevo. Y cada vez pecas menos y menos y menos y menos y menos hasta que desaparece ese pecado y trabajamos con el que sigue. Y cuando peques en el que sigue, dice, Señor, te fallé en esta área, así, así, así. Y vienes humildemente, Señor, aquí estoy, tú conoces todo. Hice esto mal, perdóname, no lo voy a hacer otra vez, ayúdame. Te da la fuerza para arrepentirte en el sentido de dejar eso atrás. Te perdona como si nunca habías pecado por la sangre de Jesús y te va limpiando de la intención y la capacidad y el poder del pecado. Es por eso que le adoramos. Porque cuando tú pecas, sí o no, se te va el deseo de congregarte, de orar, de abrir la Biblia. ¿Te sientes cómo? Y avergonzado, ¿sí o no? El que no siente esto, o no ha nacido de nuevo, o está endurecido con Dios. Porque fallarle a nuestro Dios, hermanos, pecar contra Dios debe ser algo que sí duele. Debe ser así. Sigo leyendo en el 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Es decir, vengo no porque yo soy bueno, sino porque Cristo es bueno. Dice, purificado los corazones de mala conciencia. Miren, esto es tan importante que quisiera detenerme. Es una de las cosas más grandes que hace Dios cuando nacemos de nuevo. Nos limpia nuestro pasado oscuro. Ya no andamos con esa conciencia hablándonos, hiciste esto, no hiciste aquello. Claro, cuando pecas después de nacer de nuevo, sí. Pero todo como vivimos en el pasado, yo ni me acuerdo de eso. Ni me carga, ni me duele, ya eso pasó. Si Él lo borró, yo también. Dice, y lavado los cuerpos con agua pura, es decir, por la obediencia a la palabra somos limpiados. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es, ¿quién? El que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, perdona, sirve, ama al prójimo y a las buenas obras, ayuda al necesitado, sirve a Dios, no dejando de congregarnos. ¿Para qué nos congregamos? Para adorar a Dios y para ser instruidos por la palabra. Como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Usted ve a algún hermano que no está aquí, que tiene rato que no viene, no que faltó un domingo o un viernes, pero que usted dice, y fulano, y fulana, usted también lo puede llamar. Usted puede orar por ellos, no solamente el pastor. Aquí hay un ministerio que se encarga nada más de dar seguimiento. Algunos se enojan cuando lo llaman, pero hacemos nuestra parte. Pero usted también puede decir, ay, el hermanito que siempre lo veía con las manos en el aire, ¿dónde está? Y orar, es decir, habrá pasado algo, se habrá enfriado. El Señor le dice a este pueblo, mis hermanos, que le dará sus leyes, la pondrá en su mente y las escribirá en el corazón. En el nuevo nacimiento recibimos el deseo de hacer su voluntad. ¿Qué recibimos? El deseo de hacer. Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, aquí Pablo está apelando a un cristiano obediente, no como en mi presencia, es decir, no solamente cuando el pastor esté aquí, sino mucho más ahora en mi ausencia, le dice Pablo. Ya los establecí, la iglesia se desarrolló, sigan caminando fiel. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, no para ganársela, sino porque ya la tienen. Porque Dios, ese porque es gigantesco. No es una palabra que está llenando espacio, es importante el porque. Le voy a decir por qué está ese porque ahí, ¿ok? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocuparse, mis hermanos, habla de cultivar lo espiritual, llevarlo a su efecto completo e intencionalmente alcanzar la madurez, la cual se conforma al carácter de Cristo. Usted es el que tiene que madurar. Yo tengo que madurar. No somos semillas así como de agricultura que nos siembran y ya se germina sola. Nosotros tenemos que madurar, hermanos. ¿Sí o no? El verso 13 nos dice que es Dios quien produce el deseo santo de andar en estas cosas.
Número 1, el querer es el deseo santo de su voluntad. Número 2, el hacer es la capacidad de cumplir su voluntad. Dios nos ha dado en el corazón nuevo deseo y capacidad. El nacer de nuevo, mis hermanos, o al nacer de nuevo, Dios nos limpia espiritualmente. Dios deposita un nuevo espíritu y luego su Espíritu Santo viene a morar en nosotros, mis hermanos. Cada creyente tiene el Espíritu Santo de Dios dentro. Por consiguiente, Dios comienza a producir en nosotros un nuevo deseo. En nuestro corazón produce nuevos deseos, nos da un nuevo entendimiento en nuestra mente. Y a medida que cada uno de nosotros vamos obedeciendo la palabra, el deseo puro, hermanos, del Espíritu de Dios, mientras vamos caminando en nuestras convicciones erróneas y dejándolas a un lado, y obedecemos la palabra, el Espíritu de Dios nos va transformando conforme al carácter de Cristo y nos da un nuevo corazón. 2 Corintios 3, vamos a ir terminando. 2 Corintios 3:12. Fíjense lo que dice este texto. Dice el verso 12, así que teniendo tal esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De llegar a los cielos, al reino de Dios. Dice, usamos de mucha franqueza. Esa frase, que a lo mejor no se entiende, significa ahora hablamos de Cristo con libertad. Hablamos del mensaje salvífico de Dios con libertad. Y luego dice, no como Moisés, que Moisés bajaba del monte con la cara tapada y nadie entendía nada. Dice que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser borrado. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, y podemos decir hasta el 2023, muchos de ellos, cuando leen el Antiguo Testamento, la Tanaj, ¿lo dije bien en hebreo? Tanaj, el Talmud. Dice, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, fíjense, notan que es la conversión que nos hace entender. No entender y convertirnos, es convertirnos y creer. Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, Génesis, Apocalipsis, de Génesis a Deuteronomio, 5 libros, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, ahí está la palabra, cuando crean y entreguen su vida a Cristo, al Señor, el velo se les será quitado. Dios les va a dar la luz y van a entender. Y van a decir, wow, matamos a nuestro Mesías, dirán ellos. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay allí? Hay libertad, mis hermanos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, es decir, con mayor entendimiento que los del Antiguo Testamento, dice, como un espejo miramos la gloria de Cristo. ¿Cómo la miramos? El espejo es la palabra. Esa palabra, cuando tú la miras, refleja tus imperfecciones y cuando la corriges, el mundo se ve en el espejo de tu vida y se arrepiente. Fíjense qué cosa, ¿no? Donde está el Espíritu, allá hay libertad. 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice luego? Somos transformados de gloria en gloria. Somos de justo a ser más justo, de santo a ser más santo, de obedientes a ser más obedientes. Dice Apocalipsis, el que peque más, pero el que se santifique más, claro. Dice luego, en la misma imagen como por el Espíritu. Es el Espíritu que nos transforma, pero cuando obedecemos. Y ese corazón nuevo va creciendo, hermanos. Al nacer de nuevo, nuestro corazón, que se entiende que es mente, deseo y voluntad, ese es el corazón, ya lo vimos en la otra serie. Recibimos de Dios, número 1, el deseo de hacer su voluntad. Miren, a mí me da un terror el pensar que a alguien, cristianamente hablando, se le puede apagar el deseo de Dios. Porque ese deseo es lo que nos jala a Dios. Y si eso se enfría, se muere, hermanos. Es por eso que nos congregamos, para volver a encender. Si alguno se está medio apagando, se prenda de nuevo y pueda seguir adelante. ¿Leyeron en Hebreos que dice? Estimúlense a congregarse aún más cuando aquel día se acerca, para no enfriarnos.
porque somos como una hoguera, hermanos. Carboncito solo, carboncito apagado, diría el chinito. ¿Sí o no? El entendimiento número 2 de su palabra nos da, habla de mente. Y tercero, nos da la capacidad de obedecer su palabra. Dios nunca tocará tu voluntad. Eso es intacto. Porque eres tú y soy yo quienes debemos de escoger si obedecerle o no. Josué le dijo al pueblo, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir a los paganos o a Dios? Ustedes decidan. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos al verso 27, Ezequiel 36, y es donde el Señor ahora, en el 25 dice que nos limpia, en el 26 nos da mente, corazón nuevo, ¿y qué hace en el 27? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. No solamente los voy a resucitar espiritualmente, sino que yo, Dios, voy a habitar dentro de los creyentes. El templo del Espíritu Santo, no más de madera, cemento, de hierro. Ahora somos nosotros, hermanos. Y haré, produciré, causaré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuántas veces hemos cometido algún pecado y sin nadie hablarnos nos llega ese sentimiento de culpa? ¿Cuántos sintieron eso antes de Cristo? O sea, de romper, quebrantar la palabra. No pasaba eso. Cuando decimos delante de alguien una palabra y luego decimos, ay, se me fue la mano ahí. El Espíritu te confronta, te redarguye, te dice, está mal eso. No la conciencia, no remordimientos. El Espíritu te dice, eso no. En el día de ayer se acercó una hermana pidiendo consejo y dice, pastor, ¿usted cree que debo hacer esto? Y así le dije, ¿no cree usted que fue el Espíritu que le dijo que no y usted quiere que yo le diga otra cosa? Bueno, no se lo dije así, pero se lo estoy parafraseando a ustedes. Le dije, fue el Espíritu que le dijo que no. Y dice, tienes razón, pastor. Bueno, a mí me pasa eso, que el Espíritu me dice algo y yo pido consejo porque nos podemos equivocar. Pero sabemos lo que está mal hecho y pedimos consejo, sabiendo que está mal. Y no es que sea malo pedir consejo, no es malo, pero ya Dios habló. Un día el pastor Chuy Olivares me invitó a predicar, la primera vez que me invitó. Y cuando vi su llamada, el texto me dice, Fleming, me dice el Señor que nos vas a traer un mensaje en la conferencia. Y yo comencé a temblar. Y dije, ay Dios mío. Y le dije, pastor, permítame orar y le aviso. Y dice, Chuy, ora todo lo que tú quieras, a mí Dios me habló ya. Pero fíjense, cuando él dijo eso, cuando él dijo esas palabras, Dios me habló y me dijo, ¿no te dije yo? Así me dijo y comencé a llorar. Porque dudé. Me puse nervioso. Y yo dije, Señor, sí. Y le dije, pastor, tienes razón, ya Dios hace 3 meses que me mostraba yo parado predicando. Yo pensaba que era mi orgullo. Y decía, te reprendo. No, yo no. Y es una humildad, ¿cómo se dice? Mi falsa humildad, ¿no? Estaba orgulloso de mi humildad. Y me di cuenta que estaba actuando mal. Fíjense, la palabra haré que aparece en este texto de Ezequiel significa, para no ir muy rápido, la palabra haré que dice en el texto, Dios dice que Él hará, significa causar o producir algo en tu corazón. Pero quiero que noten, esta parte es importante, hermanos, no me quiero ir sin terminar este punto. Esta palabra tiene el sentido de producir un deseo santo por las cosas de Dios. Es un deseo que apela a nuestra voluntad. Es un deseo que se distingue de los deseos del mundo, de la carne y de Satanás. Este deseo, escuche bien, no es invasivo. Si ve, algunas iglesias se cometen desórdenes y comienzas a hacer cosas y dice, el Espíritu me tomó. El Espíritu no obliga a nadie a hacer nada. Que el Espíritu me tiró, me levantó, me paró, volé, lo que sea, pero no es el Espíritu que hace eso, es la persona que hace eso. Entienda que Dios jamás nos va a agarrar de la mano, nos va a empujar. No, mis hermanos. El Espíritu camina con nosotros, nos habla, produce el deseo. Y por eso, en la definición que estoy dando, este deseo no es invasivo, tampoco es predominante, no manipula ni controlador. Es un deseo que viene a tu corazón y tú y yo decidimos. Caín, el pecado está a la puerta, le dice el Señor, tú decides. El Señor pudo haber cerrado la puerta a Caín y lo empuja.
Te quité porque el pecado te va a tentar. No, tú, Caín, tú lo puedes hacer. ¿Sí están entendiendo? Este deseo, hermanos, que el Espíritu de Dios produce en nosotros, los creyentes, es un deseo santo y puro de Dios. Y con toda sensibilidad y prudencia apela a nuestro nuevo corazón, pidiéndonos que hagamos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ruega por nosotros. No la oración que usted conoce, ruega por nosotros ahora en la hora de nuestra muerte, amén. No, mis hermanos. El Espíritu es nuestro intercesor. ¿Y está dónde? Dentro del creyente. Romanos 8:26 dice que Él ora por nosotros cuando no sabemos pedir. Imagínense. Es impresionante, hermanos. Pablo en Filipenses 12 dice que debemos ocuparnos de las cosas que pertenecen a la vida cristiana, porque Dios es quien produce. Es decir, si Dios produce el deseo, responde al deseo. Eso significa ocúpate. Quiere decir, mis hermanos, que el querer como el hacer, de hacer la voluntad de Dios, viene primero por un deseo, pero se lleva a cabo por la obediencia a la palabra. Los que ya tenemos un corazón nuevo, debemos vivir ocupados en las cosas del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Dios espera de nosotros que seamos intencionales en obedecer su palabra y cumplir con su voluntad. No nacimos de nuevo para vivir ocupados en las cosas temporales o pasajeras. ¿Sí entendieron eso? Nacimos de nuevo para glorificar a Dios. Soberanamente vivimos en este mundo y trabajamos, tenemos cosas y todo Dios lo permite de manera soberana. Pero el núcleo de mi vida está colgado de la fe en Cristo, hermanos. Así debe ser. Los judíos, para ir terminando, pensaban que el resto del mundo merecía ser condenado por Dios. Sin embargo, Jesús vino también a salvarlos a ellos de su propio corazón. Así como el pueblo que salió de Egipto, que una vez salieron de Egipto, cantaron la alabanza de celebración por la liberación y se dieron la vuelta y se encontraron ¿con quién? Con un desierto que los esperaba para cambiar su corazón. Todavía, hermanos, no hemos llegado a la glorificación. No hemos llegado. Que significa entrar al reino de Dios perfecto, sin 1% de pecado ni imperfección. Todavía estamos en un proceso de santificación y transformación, pero escúcheme bien, Dios nos ha dado un nuevo corazón para vivir la vida práctica de su palabra. Para eso es el nuevo corazón. Una persona que antes era chismosa, antes de Cristo, y se convierte a Cristo y no obedece, es un cristiano chismoso. Un cristiano, un chismoso no cristiano se convierte y no obedece, es un cristiano chismoso. ¿Qué cambió? Su condición, más su conducta sigue igual. La condición es que Dios lo capacitó o la capacitó para vivir en obediencia. 1 Corintios 6:9. ¿Cuántos voy a terminar me quedan? Es importante este tema, hermanos. Quiero concluir sellándolo correctamente. 1 Corintios 6:9. Dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí la pregunta es, ¿quiénes son los injustos? Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense lo que dice el texto, verso 11. Y esto erais algunos, éramos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Vivan para Dios significa. Verso 12. Todas las cosas me son lícitas. Es decir, ¿puede un cristiano hacer lo que quiera? ¿Vivir como quiere? Claro. Aunque esté el Espíritu en él, claro, hermano, somos libres todavía. O sea, de nuestra voluntad. Aún habiendo nacido de nuevo, yo puedo ir y robar, puedo mentir, puedo adulterar, puedo. No quiero ni lo voy a hacer, pero puedo. Tengo la capacidad. Y por eso el texto dice claramente, todo me es lícito, es libre de lo que tú quieras. Pero luego dice el texto, mas no todo
no todo conviene, no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, es decir, lo material, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, dice el texto, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. Un día vamos a ser levantados, hermanos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice, quitaré, y Pablo aquí está usando advertencias. Son preguntas que deberían de ser retóricas, o sea, no. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? La respuesta es clara, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? A lo que tú unes tu corazón, eres uno con eso. Dice, porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice el 18, huid de la fornicación. Pregunto, ¿le dice eso a cristianos o a los no cristianos? Bueno, significa que un cristiano puede andar en fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, se destruye a sí mismo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros ¿qué? Cuerpo, eso habla de lo externo, y en vuestro espíritu habla de lo interno. Dice, los cuales son de Dios. Mis hermanos, Dios nos ha dado un corazón nuevo. Ese corazón tiene un propósito. Ese corazón es dado para contrarrestar el pecado que nos gobierna o que nos gobernaba, viviendo una vida ocupada que nos edifique cada día, hermanos. Esa vida nueva o corazón nuevo nos transformará a la imagen de Cristo. Ese corazón nuevo nos permite irradiar la luz a los que están en tinieblas, y ese corazón nuevo nos permite glorificar al Señor. Póngase de pie para terminar con un texto más, pero póngase de pie. Al tener un nuevo corazón, mis hermanos, ahora podemos agradar a Dios. Antes no podíamos. Cada día debemos añadir a nuestra vida, escucha lo que dice Pedro, excelencia a nuestra fe, que esa fe se perfeccione cada día. Debemos añadir conocimiento bíblico a esa excelencia, pero a ese conocimiento bíblico que hemos adquirido le añadimos dominio propio. A ese dominio propio le añadimos resistencia de sufrir, soportar. Al sufrimiento le añadimos consagración. A esa consagración le agregamos amor al prójimo. Y a ese amor al prójimo finalmente lo fundamentamos todo en el amor incondicional que solamente viene de Dios. Y ahí habla de la intención, por qué hacemos lo que hacemos, y la habilidad y capacidad de amar en el amor de Dios. Pedro dice que si vivimos de esta manera práctica, dice Pedro, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Se acuerdan que el Señor nos hizo limpios? Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad, son mandamientos imperativos, nos toca a nosotros. Procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si no las hace, caeremos, dice el texto. Si no, dice el texto, si nos llenamos de todo esto, no caeremos, porque de esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Demos un aplauso al Señor. Gracias, Señor,
por darnos un nuevo corazón, Señor. Yo quiero orar por aquellos que a lo mejor han escuchado la palabra de salvación y quizás está batallando en aceptar por completo al Señor. Algunos cristianos vinieron al Señor poco a poco, ¿verdad? Se llevó el orar, predicarles una y otra vez. Otros creyeron a la primera, pero la oportunidad está abierta para el que quiera y crea de que Jesucristo, el Señor, el Dios del universo que creó los cielos y la tierra, entregó su vida por ti en una cruz. Lo hizo primeramente para salvarte de la eterna condenación, pero una vez te salve, te da un corazón nuevo para que vivas para Él, le sirvas a otros, cambia tu vida, te hace luz y sal de esta tierra, te hace no una mejor persona, no la mejor versión de ti, te hace nuevo, te hace otra persona. El que tú eras antes, que a lo mejor tenías un concepto de que eras bueno o buena, no sé, pero bajo los decretos de Dios, ninguno pasamos el examen. Todos lo quemamos, lo reprobamos. Pero Jesús pasó el examen con 100, y ese examen por la fe se nos atribuye a los que creemos. Y la invitación es para los que no creen y quieren creer y quieren hacer a Jesús su Señor y Salvador. Ahí en el secreto de tu corazón, habla con Él y dile: no te conozco, pero te quiero conocer. Escuché la palabra y me trajo convicción, me aclaró cosas y necesito. Para el resto que somos cristianos, esta palabra a lo mejor confrontó áreas donde no estamos bien. Y ahí cada uno, en el secreto de su corazón, en esa intimidad, hablar con Dios, decir: Señor, no he estado bien, he estado distante, sé que me diste un nuevo corazón, pero no lo he usado, lo guardé, lo puse en el closet de mi vida y ando en otras cosas, y por eso estoy atravesando cosas. A lo mejor cuando estamos en desobediencia nos puede ir bien económicamente o en este mundo, y eso también es confuso, es engañoso, pero el Señor quiere salvarte, quiere cambiar tu vida para que tú también lo hagas, o Él lo haga a través de ti para aquellos que también necesitan la salvación. Permite que el Señor ministre tu corazón y sé sensible a la palabra. No pelees con Dios, no vas a poder con Él. Él no viene a las fuerzas, Él viene con un mensaje para que tú decidas. Como bien decía, Él nunca toca tu voluntad, pero sí trae el mensaje y lo pone delante de ti para que lo analices, lo examines y tú decides al final. Espero que esta palabra te haya tocado, bendecido, y que Dios a través de su Espíritu siga confirmando su palabra. Que el Señor les bendiga. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Digamos una vez más: aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón.
donde nadie más me puede comprender. Digámosle, ayúdame, ayúdame. Necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús, ayúdame, ayúdame. Necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Una vez más, ayúdame, Señor. Toma mi Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser, Señor Jesús, toma todo de mí. Queremos glorificarte a ti por completo, Señor. Transforma, Señor, nuestras vidas. Queremos honrarte siempre y santificarnos día con día, Señor, para un día estar contigo. Demos aplausos al Señor, hermanos. A ti la gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Podemos despedirnos de la persona que tiene a la par y que el Señor nos bendiga, hermanos.